¿Conoces las criptomonedas? ¿Sabes que existen activos virtuales a través de los cuales se pueden comprar bienes y servicios a nivel internacional? ¿Sabías que el Bitcoin tiene un valor superior al millón de pesos? ¿Sabías que la Comisión Nacional Bancaria no tiene un control directo sobre este tipo de operaciones? Quédate con nosotros y vamos a explicar brevemente algunos de los elementos sustanciales de lo que hoy se conoce como las criptomonedas y su regulación jurídica en México. No te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Frecuencia Legal de Centro de Estudios Tributarios. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy le vamos a dedicar un espacio que hemos preparado para ustedes precisamente sobre un tema quizá no muy abordado y un tema pues que el día de hoy ha causado mucha conmoción a nivel internacional. Nos referimos al tema de las criptomonedas, un tema que sin duda alguna ha roto paradigmas, ha cambiado la perspectiva que tenemos de la forma de ver el tema financiero. Y era de esperarse que con tanta tecnología y con tanta evolución tecnológica el ser humano se anticipara y tuviera el particular, por llamarlo de alguna manera, el control de un tipo de moneda creada por él mismo. Este escenario, creado desde 2005, ha ido cambiando gradualmente la perspectiva que tenemos precisamente en materia de las finanzas, al crearse una especie de activo virtual, una moneda electrónica que pues ha causado muchos dolores de cabeza a nivel internacional, principalmente pues a todos los estados, en el sentido de que es la primera vez que estos no van a poder tener un control directo sobre este tipo de emisión de moneda virtual. En ese contexto, habíamos señalado que desde 2005 se crea por un australiano que actuaba bajo un seudónimo de un japonés. Y en aquel entonces, aunque no lo crean, pues la criptomoneda valía 5 pesos en nuestro país. En 2015 llegó a valer alrededor de 22 pesos y posteriormente ha evolucionado tanto esto que el día de hoy el Bitcoin, que es una de tantas monedas virtuales o criptomonedas, pues está superando el millón de pesos, así como lo oyen. ¿Cuál es la regulación y qué es lo que ha hecho nuestro país concretamente al respecto? Pues diríamos que el 19 de marzo de 2018 se crea la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, un esfuerzo muy grande por parte de las autoridades para llevar a cabo por primera vez una regulación sobre aquellas instituciones de tecnología financiera, que así se le conoce, que podrían llevar a cabo la venta, la emisión y la operación de este tipo de monedas virtuales o activos virtuales. No obstante, es importante hacer referencia de cuáles son las formas a través de las cuales nuestra ley regula este tipo de operaciones, sin lugar a dudas sui generis, y que rompen, como ya habíamos comentado, el aspecto del paradigma en el ámbito financiero. En este caso, a cargo de los particulares, que son los que determinan el valor de estas criptomonedas, particularmente del Bitcoin, que ha tenido, como hemos señalado, pues mucha trascendencia en el ámbito financiero. Pero podríamos darle una perspectiva un tanto cuanto diferente y señalar que en primera instancia, en 2019, en marzo de 2019, pues nuestras autoridades reformaron el artículo 22 constitucional. ¿Y por qué hacemos referencia a este punto? Pues por las vinculaciones que este tipo de operaciones indirectamente podría tener lugar por la forma a través de la cual se encuentra regulado. En ese sentido se reforma el párrafo tercero y cuarto de este artículo 22 para incorporar distintos tipos de delitos a los cuales o a través de los cuales se les puede aplicar el tema de extinción de dominio. Es así que en el mes de agosto de ese mismo año se publica la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Cabe señalar que dentro de los artículos tercero y cuarto del artículo 22, que fue reformado en marzo y que ya habíamos comentado, se encuentra, por supuesto, de entre otros tantos, el delito de corrupción, el delito de lavado de dinero, el delito de delincuencia organizada, el robo de hidrocarburos, entre otros tantos. Y efectivamente, en el mes de agosto se publica esta nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto, dicho sea de paso, nos causó tanta
intriga y tanta curiosidad ver tanta violación a derechos fundamentales que nos vimos en la obligación moral de llevar a cabo, modestia aparte, la publicación de un libro a través de Flores Editores sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es todo un tema que, por cierto, no solamente le dedicaremos algún espacio en este mismo foro, sino también algunos cursos a través del Centro de Estudios Tributarios diseñado para ustedes, para que conozcan a fondo cuáles son estos elementos que presumimos con mucha anticipación sobre su inconstitucionalidad. De entre otros, por supuesto, la violación directa al debido proceso de esta ley que verdaderamente es digna de aplaudir dentro del Museo de los Horrores. Y bueno, esta ley de extinción de dominio pues se va a aplicar a estos delitos que habíamos señalado, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra el lavado de dinero. Al respecto, entonces, también valdría la pena señalar que en 2019, en noviembre de 2019, se lleva a cabo esta reforma trascendental que implica por muchos años una de las reformas más importantes en materia penal fiscal en nuestro país. Nos referimos a la reforma penal fiscal de 2019, a través de la cual los delitos concretamente de contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes se equipararían o se equiparan al delito de delincuencia organizada cuando el monto de esos delitos supere los 7.804.230 pesos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esta reforma penal fiscal que únicamente señalé que era el contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes? ¿Qué tendría que ver con el tema que iniciamos y que estamos hablando de las criptomonedas? Pues tiene que ver mucho, porque resulta, y como ustedes saben, que el tema del lavado de dinero, pues existe una ley que en términos generales se le conoce como ley pues para regular el tema del lavado de dinero o contra las operaciones de ingresos de procedencia ilícita, pues que establece o que regula dentro del artículo 17 una de las actividades que se conoce como vulnerables. ¿Y a cuál creen que me refiero? Precisamente el de las criptomonedas. Quiere decir entonces que la autoridad tiene una, digamos, doble regulación sobre este rubro. El primero, que se refiere entonces al tema del lavado de dinero, que regula el artículo 22 constitucional, y el otro, que tiene un aspecto fiscal penal. Cabe señalar que las reformas de 2013 al Código Fiscal de la Federación, dentro de estas reformas, pues se equipara el lavado de dinero a defraudación fiscal. Quiere decir entonces que con esto que estamos señalando, pues el delito de lavado de dinero se puede equiparar a defraudación fiscal. Y con la reforma penal fiscal, entonces no estaríamos hablando de 3 delitos, es decir, de contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes. Estaríamos hablando entonces de contrabando, simulación de operaciones inexistentes, lavado de dinero equiparable a defraudación fiscal y defraudación fiscal, que esos 3 delitos, y con el equiparable de lavado de dinero a defraudación fiscal, cuando rebasen la cantidad que señalábamos, pues se van a equiparar al delito de delincuencia organizada. Vean la trascendencia de este punto y de este rubro. En ese contexto, habría que recordar que la OCDE señaló de manera enfática a todos los países miembros en aquel entonces, en 2012, que no involucraran o que no incorporaran el delito de lavado de dinero como un delito fiscal. ¿Y qué hicieron nuestros legisladores? ¿Cómo no? Lo incorporaron en el artículo 108, fracción tercera del Código Fiscal, al ser el delito de lavado de dinero equiparable a defraudación fiscal. En ese sentido, ¿por qué lo vinculamos entonces el tema de las criptomonedas? Porque está dentro de una actividad vulnerable, es decir, el artículo 17 de la ley contra el lavado de dinero refiere cuáles son aquellas actividades vulnerables, es decir, acorde con las recomendaciones de la GAFI, Grupo de Acción Financiera. Le indicaron a los países miembros cuáles eran esas actividades particulares en donde se podía llevar a cabo el lavado de dinero. Y dentro de las diversas actividades que están reguladas en este artículo se encuentra precisamente el tema de las criptomonedas. De ahí entonces que tenga especial trascendencia la forma a través de la cual en nuestro país este rubro, este tema se regule. Y en ese contexto es importante recordar que esta ley que regula las instituciones de tecnología financiera previene o busca que a través del Banco Central, del Banco de México, se lleve a cabo la autorización
de aquellas instituciones que tengan por interés pues llevar a cabo la operación con estas criptomonedas, particularmente dentro de otras famoso, la famosa moneda más importante, y en este que estábamos refiriendo, y en ese contexto pues es el Banco de México el que tendría entonces la autorización, o el que manejaría la autorización para este tipo de instituciones. Sin embargo, es importante recordar que, como comentábamos desde un principio de este tema, que la autoridad no va a tener el control, porque el sistema financiero, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, no tiene el control de estas monedas virtuales, puesto que se manejan a nivel de particulares. Y esto es importante y de gran trascendencia, porque entonces el sistema financiero mexicano no lleva a cabo ningún tipo de control sobre la emisión y la operación de este tipo de monedas. En ese contexto, entonces, el problema podría surgir en el sentido de que cualquier tercero, a través incluso de un teléfono inteligente, podría llevar a cabo pues la monetización de sus operaciones, la transferencia a través de una plataforma a nivel internacional de esas operaciones. Y si bien es cierto, para el caso de personas físicas existe la norma de información financiera C22 que establece o que regula el tema de la contabilidad de este tipo de operaciones, también lo es que la autoridad no podría llevar a cabo el embargo, el congelamiento de este tipo de operaciones, o de este tipo de rubros, o este tipo de dinero electrónico, por llamarle de alguna manera. Además de lo anterior, habría que recordar que esta moneda no está respaldada por ningún país. Además, no es una moneda que esté sujeta a un tipo de cambio, son los particulares los que determinan su tipo de cambio, y tampoco se puede entender como una moneda de circulación, porque evidentemente pues no es una moneda como tal y no está reconocida como tal. Y si un particular pierde todos sus ingresos en esa inversión que haya llevado a cabo, tampoco tendría la forma a través de la cual demandar o proceder legalmente en contra de la empresa o de la institución que haya llevado esa transferencia, independientemente de la volatilidad de este tipo de instrumentos, si se le puede llamar de esa forma. Pero al final del día, ese ingreso que llega al particular en ese tipo de inversión, en el mejor de los casos que implicara un beneficio e incremento en su patrimonio, evidentemente y lógicamente va a provocar pues que se cause el impuesto sobre la renta. Y es ahí precisamente en donde el particular, el contribuyente, pues tendría distintas opciones para llevar a cabo sus operaciones. Es decir, a través de la inversión de este tipo de instrumentos o de activos virtuales, puede comprar bienes y servicios en el extranjero, puede volver a reinvertirlo en esa misma moneda o en otra, puede llevar a cabo una transacción virtual con otra persona a nivel de internet, que se les conoce como mineros, puede vender parte de esos centavos de esas criptomonedas a otras personas, puede transferir ese dinero a un tercero. Vean entonces cómo, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista, pues las formas o los mecanismos que este nuevo escenario financiero permite a los particulares, pues nos deja con muchas dudas o con un enjambre de dudas en la cabeza sobre la forma en que actualmente se regula, para preguntarnos si es suficiente con los mecanismos que la autoridad ha implementado para regularlo. En tal sentido, pues evidentemente implica que las autoridades en nuestro país y a nivel internacional no puedan embargar, no puedan congelar esas operaciones, esos movimientos. Y si a eso le aderezamos que la delincuencia organizada está buscando opciones para llevar a cabo movimientos financieros, pues imagínense entonces el boquete o las operaciones o la naturaleza de operaciones que, en dado caso, tal vez la delincuencia organizada pudiera llevar a cabo. Además, entenderíamos, por supuesto, pues que este ingreso, al reflejarse en la cuenta del contribuyente, indudablemente generaría el impuesto sobre la renta y su declaración correspondiente. Dentro de este rubro, pues habría más elementos que posteriormente con todo gusto los platicaríamos con ustedes, y les adelantamos que también a través del Centro de Estudios Tributarios daremos un curso sobre estos temas, la regulación jurídica de las criptomonedas, sus efectos fiscales y cuáles son las formas a través de las cuales nuestro país ha pretendido regular suficiente o en forma
insuficiente este tema tan controvertido. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos pendientes y no se pierdan, por supuesto, la siguiente emisión de nuestra revista Frecuencia Legal. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Gracias.